La revolución industrial fue un fenómeno transformador que tuvo lugar desde finales del siglo XVIII hasta principios del siglo XIX, originándose en Gran Bretaña y expandiéndose por Europa y América del Norte. Este periodo marcó una transición fundamental desde una economía agraria hacia una industrializada, donde la manufactura se trasladó de los hogares a las fábricas. La invención de nuevas tecnologías, como la máquina de vapor y los telares mecánicos, facilitó esta transición, permitiendo una producción a gran escala que no se había visto antes. Antes de esta revolución, la vida de la mayoría de las personas giraba en torno a la agricultura, donde las familias trabajaban la tierra en pequeños pueblos y aldeas. Sin embargo, el auge de la industrialización trajo consigo el surgimiento de grandes ciudades, donde las fábricas se convirtieron en el motor económico. Esto llevó a un cambio significativo en las dinámicas sociales, ya que muchas personas se mudaron al campo en busca de trabajo, generando un aumento en la población urbana. Las condiciones de vida en estas ciudades eran a menudo precarias, con viviendas abarrotadas y falta de servicios básicos. A medida que la industria se expandía, también lo hacían las desigualdades sociales y las tensiones laborales. Aunque la revolución industrial impulsó el crecimiento económico y la innovación, también sentó las bases para la explotación de los trabajadores, condiciones laborales precarias y el deterioro ambiental. Este vídeo busca explorar no solo las causas y desarrollos de la revolución industrial, sino también sus repercusiones en la sociedad contemporánea, subrayando la importancia de entender cómo estos eventos han moldeado el mundo en que vivimos hoy. Los efectos de esta transformación todavía resuenan en nuestras vidas, desde la forma en que trabajamos hasta cómo consumimos bienes y servicios. En este contexto, es vital comprender que la revolución industrial no solo fue un cambio tecnológico, sino también una revolución social que afectó profundamente las relaciones humanas y las estructuras económicas. Las causas de la revolución industrial son múltiples y están entrelazadas con cambios sociales, políticos y económicos que se produjeron en Europa durante el siglo XVIII. Uno de los factores fundamentales fue la revolución agrícola, que precedió a la industrialización. Con el avance en técnicas de cultivo, como la rotación de cultivos y la utilización de nuevas herramientas, los rendimientos agrícolas se incrementaron significativamente. Esto permitió que las comunidades agrícolas fueran más productivas y también facilitó la alimentación de una población en crecimiento. Además, la emancipación de campesinos y la disponibilidad de mano de obra desocupada impulsaron a muchos a trasladarse a las ciudades en busca de empleo. La geografía de Gran Bretaña, rica en recursos naturales como el carbón y el hierro, también jugó un papel vital, ya que estos materiales eran esenciales para alimentar las nuevas máquinas y construir las infraestructuras necesarias para la industria. Asimismo, el capitalismo emergente de la época proporcionó el capital necesario para financiar la industrialización. Los comerciantes y empresarios, enriquecidos por el comercio colonial, invirtieron en nuevas tecnologías y fábricas, creando un entorno propicio para la innovación. El sistema financiero también se fortaleció, con el desarrollo de bancos y mercados de valores, lo que permitió que los empresarios accedieran a fondos para invertir en sus proyectos. Este cóctel de factores creó las condiciones ideales para el surgimiento de la revolución industrial, que cambiaría para siempre el paisaje económico y social de Europa y el mundo. Al observar estos antecedentes, se hace evidente que la revolución industrial no fue un evento aislado, sino el resultado de un contexto histórico complejo y dinámico que sentó las bases para una nueva era en la historia humana. Así, el entorno propició no solo la acumulación de capital, sino también el crecimiento de una clase media emergente que comenzaría a jugar un papel crucial en el futuro desarrollo socioeconómico. Las innovaciones tecnológicas durante la revolución industrial fueron la clave que impulsó este proceso y cambiaron radicalmente la forma en que se producían bienes. La invención de la máquina de vapor por James Watt a finales del siglo XVIII es uno de los hitos más significativos, ya que permitió la mecanización de muchos procesos industriales. Esta máquina no solo mejoró la eficiencia en las fábricas, sino que también revolucionó el transporte, facilitando la creación de ferrocarriles y barcos de vapor que conectaban regiones distantes y promovían el comercio. Además, la invención de telares mecánicos como el telar de Jacquard y la desmotadora de algodón de Eli Whitney incrementaron la producción textil de manera asombrosa, lo que convirtió a la industria textil en uno de los sectores más dinámicos de la economía. Sin embargo, estos avances también trajeron consigo cambios significativos en las relaciones laborales.
Las fábricas necesitaban una gran cantidad de mano de obra, lo que llevó a un flujo masivo de trabajadores de las zonas rurales hacia las ciudades. Este nuevo entorno de trabajo, sin embargo, a menudo era peligroso y poco regulado, con largas jornadas laborales y condiciones de vida precarias. Las tensiones entre empleadores y empleados comenzaron a aumentar, lo que dio origen a las primeras organizaciones de trabajadores y a movimientos que exigían derechos laborales. A medida que las fábricas crecían en tamaño y número, las condiciones de trabajo, a menudo deplorables, llevaron a una creciente conciencia social sobre la necesidad de reformas. Las innovaciones no solo transformaron la economía, sino que también redefinieron el papel del trabajador, que pasaba de ser un productor autónomo a convertirse en una pieza más de la máquina industrial. Esto estableció un patrón que influiría en la relación entre trabajo y capital en las generaciones futuras, resaltando la necesidad de un equilibrio entre el desarrollo tecnológico y el bienestar humano. Las repercusiones de estas transformaciones tecnológicas se pueden observar en la dinámica de la clase trabajadora, donde la búsqueda de derechos y mejores condiciones se convirtió en una constante en la historia. Las consecuencias de la revolución industrial fueron profundas y transformadoras, afectando tanto la estructura económica como la vida social de las personas. En primer lugar, la urbanización masiva se convirtió en un fenómeno predominante. A medida que más personas se trasladaban a las ciudades en busca de trabajo, las áreas urbanas experimentaron un crecimiento acelerado. Sin embargo, esta rápida urbanización también trajo consigo numerosos problemas sociales. Las ciudades industriales, a menudo desbordadas por la llegada de nuevos habitantes, enfrentaron desafíos de infraestructura, como el abastecimiento de agua, la eliminación de desechos y el acceso a servicios básicos, lo que resultó en condiciones de vida insalubres y un aumento de enfermedades. En el ámbito económico, la revolución industrial impulsó el capitalismo, donde la propiedad y el control del capital quedaron en manos de unos pocos, mientras que la clase trabajadora luchaba por sus derechos. Esto llevó a un aumento de las desigualdades sociales, que darían lugar a movimientos obreros y luchas por la justicia social. A medida que los trabajadores organizaban huelgas y demandas por mejores condiciones laborales, comenzaron a surgir sindicatos que buscaban proteger sus derechos. La presión social llevó a algunos gobiernos a implementar reformas laborales, aunque a menudo estas eran insuficientes para abordar las profundas inequidades. Además, el aumento de la producción llevó a la creación de un mercado de consumo masivo, donde los bienes producidos en fábricas se volvieron accesibles para un mayor número de personas. Sin embargo, esta prosperidad económica contrastaba con las condiciones laborales precarias de muchos trabajadores, lo que generó un clima de descontento y una demanda urgente de reformas. Así, el legado de la revolución industrial es un recordatorio de la interconexión entre el avance tecnológico y la justicia social, un tema que continúa siendo relevante en la actualidad. La historia de la revolución industrial es, en gran medida, la historia de la lucha por un equilibrio entre progreso y derechos. El impacto de la revolución industrial no se limitó a Gran Bretaña, sus efectos resonaron en todo el mundo, alterando las economías y sociedades de diversas naciones. En el siglo XIX, países como Estados Unidos, Alemania y Francia adoptaron modelos industriales similares, fomentando una competencia global que transformó el comercio internacional. Esta expansión industrial no solo aumentó la producción y el comercio, sino que también intensificó la búsqueda de recursos naturales en colonias y territorios lejanos. El colonialismo se intensificó durante este periodo, ya que las naciones industrializadas necesitaban materias primas para abastecer sus fábricas. Esto llevó a conflictos y tensiones internacionales, exacerbando las desigualdades entre las potencias coloniales y los pueblos colonizados. Las rutas comerciales se expandieron, conectando Europa con Asia, África y América, y el comercio internacional floreció como nunca antes. Sin embargo, este crecimiento no fue sin sus desafíos. Las condiciones de vida en las colonias a menudo eran precarias, y las poblaciones locales se veían sometidas a sistemas económicos explotadores. A medida que la industrialización se globalizaba, también comenzaron a surgir movimientos de resistencia y luchas por la independencia en muchas colonias, un fenómeno que cambiaría el panorama geopolítico del siglo XX. La revolución industrial sentó las bases de las economías contemporáneas. A medida que las condiciones de trabajo se deterioraban durante la revolución industrial, surgieron movimientos sociales y laborales que buscaban mejorar la vida de los trabajadores. Las largas jornadas laborales,
los salarios bajos y las condiciones insalubres en las fábricas llevaron a la organización de huelgas y protestas en varias partes de Europa y América del Norte. Uno de los hitos importantes fue la formación de los sindicatos, que comenzaron a ganar fuerza en la segunda mitad del siglo XIX. Estos sindicatos abogaban por derechos básicos, como la reducción de la jornada laboral, el aumento de salarios y la mejora de las condiciones de trabajo. A través de la organización colectiva, los trabajadores buscaron unirse para negociar con los empleadores, en un esfuerzo por equilibrar el poder que las corporaciones tenían sobre sus vidas. Al mismo tiempo, la presión social y política creció, lo que llevó a algunos gobiernos a implementar reformas laborales. En países como Gran Bretaña, se aprobaron leyes que regulaban las horas de trabajo, prohibían el trabajo infantil y mejoraban la seguridad laboral. A pesar de estos avances, la resistencia de los empresarios y la falta de aplicación de las leyes a menudo dejaban a los trabajadores insatisfechos. Las demandas por justicia social se intensificaron, y las ideologías socialistas y comunistas comenzaron a ganar terreno, desafiando el sistema capitalista establecido. La revolución industrial también inspiró a pensadores como Karl Marx y Friedrich Engels, quienes analizaron las luchas de clases y propusieron nuevas visiones sobre la organización social y económica. Este periodo marcó un cambio significativo en la conciencia social, donde la lucha por los derechos laborales se convirtió en una parte integral de la historia moderna. Las semillas de cambio social plantadas durante este tiempo sentarían las bases para futuras luchas por los derechos humanos y la justicia social, reflejando la continua necesidad de equilibrio entre el progreso económico y el bienestar de la población. La revolución industrial no solo transformó las sociedades humanas, también tuvo un impacto significativo en el medio ambiente. El auge de las fábricas y la mecanización de la producción condujeron a un aumento dramático en la explotación de recursos naturales. La demanda de carbón como fuente de energía para las máquinas y el transporte causó una explotación desenfrenada de las minas, lo que llevó a la degradación del paisaje y a la contaminación del aire y el agua. Las ciudades industriales, a menudo rodeadas de fábricas, experimentaron un aumento en la contaminación, lo que generó problemas de salud pública, como enfermedades respiratorias y otras condiciones relacionadas con la exposición a ambientes insalubres. Las prácticas agrícolas también cambiaron drásticamente, con la introducción de fertilizantes químicos y el uso intensivo de la tierra. Este enfoque en la producción masiva tuvo un impacto duradero en los ecosistemas, afectando la biodiversidad y la calidad del suelo. Aunque la revolución industrial trajo consigo avances tecnológicos que mejoraron la vida de muchas personas, también sentó las bases para problemas ambientales que siguen siendo relevantes hoy en día. En el siglo XXI, la relación entre la industrialización y el medio ambiente se ha vuelto más crítica, con el cambio climático como uno de los principales desafíos globales. La revolución industrial nos dejó lecciones importantes sobre la necesidad de un desarrollo sostenible que respete tanto el crecimiento económico como la salud del planeta. A medida que enfrentamos las consecuencias de la industrialización, es fundamental recordar la importancia de equilibrar el progreso tecnológico con la conservación ambiental y la responsabilidad social, un reto que la humanidad debe abordar en su conjunto. El legado de la revolución industrial es omnipresente en la sociedad contemporánea, moldeando no solo las economías, sino también las estructuras sociales y políticas que existen hoy. El modelo de producción en masa, que se originó durante este periodo, ha evolucionado y se ha adaptado a nuevas tecnologías, llevando a la globalización y a la interconexión de mercados. Las innovaciones que surgieron en este momento, desde el telar mecánico hasta la producción en línea, han sentado las bases para las industrias modernas, donde la automatización y la digitalización son clave. Sin embargo, las desigualdades que surgieron durante la revolución industrial todavía persisten en muchas partes del mundo. La brecha entre ricos y pobres se ha ampliado en varias naciones, y la lucha por los derechos laborales continúa siendo relevante. Las condiciones de trabajo en muchas industrias, especialmente en países en desarrollo, aún reflejan algunas de las luchas de los trabajadores del siglo XIX. Además, el impacto ambiental de la industrialización se ha convertido en una de las preocupaciones más apremiantes de nuestro tiempo, lo que ha llevado a movimientos por la sostenibilidad y la responsabilidad corporativa. A medida que la tecnología avanza, la humanidad se enfrenta a la tarea de aprender de la historia y desarrollar modelos de producción que sean tanto económicamente viables como ambientalmente sostenibles. En este contexto,
El estudio de la revolución industrial es crucial para entender no solo cómo hemos llegado a donde estamos, sino también cómo podemos moldear un futuro que aborde los retos de la desigualdad social y la crisis ambiental. Así, el legado de este periodo nos recuerda que el progreso debe ir acompañado de un compromiso con el bienestar humano y la salud del planeta. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle like y suscribirte al canal, así estarás al día de todos los contenidos que te traigo. Y activa la campanita para recibir notificaciones y no perderte ningún próximo vídeo.